Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Tenemos mucha información, en un ratito vamos a contar cómo está el tema de vacunación para menores que comenzó en el día de hoy con las vacunas donadas por Estados Unidos, la vacuna de Moderna. ¿Qué pasa con el tema de la combinación de vacunas? Atención que va a haber novedades para poder avanzar con las segundas dosis, que es un tema clave fundamentalmente en este momento para poder enfrentar el riesgo que supone la variante Delta, que ya está en el país y que los expertos temen que en 3 semanas va a estar circulando de manera comunitaria. En un rato vamos a contar el tema de jubilados. Atención porque venimos mostrando cómo los jubilados vienen perdiendo frente a la inflación, pero hoy vamos a mostrar cómo viene habiendo muy pocas altas de jubilaciones. Es histórico, pero hay demoras en los trámites de jubilación, obviamente por la pandemia, y eso sumado con el drama que significó los fallecimientos de adultos mayores. Este año por primera vez cae el número de jubilados en la Argentina. Es decir, entre los fallecimientos y las pocas altas de nuevos jubilados, por primera vez se achica el número de jubilados en la Argentina. Vamos a contar cómo pierden por todos lados los jubilados, no solamente por el tema de la inflación. También qué se juega en el Congreso en la próxima elección, tanto en diputados como en senadores, y nos vamos a meter con el tema de las visitas a Olivos y todo lo que está sucediendo. Hay todo un escándalo político también por los cruces con algunos diputados de la oposición y algunas figuras importantes del mundo del espectáculo. Bueno, pero vamos a arrancar con esto. Atención lo que está sucediendo, porque el FMI confirmó lo que veníamos anticipando. A la Argentina van a llegar el próximo 22 de agosto 4.300 millones de dólares en derechos especiales de giro, que es la moneda del FMI. Y el planteo hoy es, fíjense lo que pasa con la Argentina, ¿no? Llueven dólares, pero faltan los dólares. Si no se aprovecha ahora, ¿cuándo se sale de la crisis? La verdad que tuvimos la crisis del año pasado, que significó para todos los países, incluido para la Argentina, un drama terrible, no solamente desde el punto de vista sanitario, en vidas, sino también desde el punto de vista económico. A la Argentina la pandemia la agarró muy mal parada, en un momento muy dramático, con máxima fragilidad, 2 años de recesión, sin dólares en la reserva del Banco Central, con todas las cuentas monetarias y fiscales desordenadas. Es una situación muy compleja, sin fuente de financiamiento, con lo cual hubo que hacer una mega expansión de emisión de pesos que desordenó todavía más la economía argentina y generó todavía más crisis sobre la crisis que ya llevaba 2 años. Pero la verdad que hoy estamos con mucha suerte. Es decir, la Argentina tiene soja y suerte. Está en un momento en el cual se le alinean todos los planetas y aún así no podemos salir de la crisis. Fíjense, el FMI aprobó algo que hace 6 meses era impensado. Es decir, cuando se hizo el presupuesto el año pasado, en septiembre del 2020, el ministro de Economía, Martín Guzmán, no imaginaba que el FMI iba a hacer lo que hizo este año, que es repartir 650.000 millones de dólares en todo el mundo, según la cuota de cada país, para que los países con más dificultades pudieran usar esos fondos para expandir sus economías, salir de la crisis, ayudar a los sectores más complicados por la crisis, los que tuvieron que cerrar, es decir, que pudieran hacer también políticas fiscales expansivas similares a las que está haciendo Estados Unidos, que le envía directamente 1.400 dólares per cápita por familia a los domicilios para que gasten, para que consuman, y así se acelere la salida de la crisis y la creación de empleo. Bueno, ha sido obviamente un regalo del FMI que la Argentina está recibiendo y que, insisto, hace 6 meses no estaba en el tablero de nadie. Ahora vamos a contar qué va a pasar con esos 4.300 millones de dólares. Pero la Argentina también está con récord histórico de ingreso de agrodólares. Ahora van a ver los números, es decir, llueven los dólares. Nunca en la historia ingresaron en los primeros 7 meses del año tantos dólares
del campo en la Argentina y estamos en un escenario de tasa de interés internacional en un piso histórico, es decir, sobran los dólares en el mundo. Es decir, hay financiamiento para todos los países, obviamente menos para la Argentina, que reestructuró su deuda y todavía tiene una situación de negociación por delante con el FMI. Pero claramente el problema de la Argentina no es ahora las condiciones externas ni lo que está pasando en el mundo. El problema de la Argentina es la falta de confianza que lleva a que no podamos aprovechar este momento único. Los 4.300 millones de dólares del FMI, como contamos, y esa línea la marcó Cristina en su última intervención, se van a usar para pagarle una parte al propio FMI en septiembre, 1.800 millones de dólares, porque no hay acuerdo por ahora con el FMI y hay que pagar ese gran vencimiento de septiembre si no se cae en default. Pero la Argentina tiene la posibilidad de pagarlo con una parte del propio dinero que envía este mes el FMI. Y fíjense lo que es los números de los agrodólares. Han ingresado en los primeros 7 meses del año, como les decía, a la Argentina más de 20.000 millones de dólares. No sé si tenemos ahí el gráfico. En ningún año, desde el 2013 que se hacen, perdón, del 2003 que se hace la estadística del ingreso de dólares de los cereales, de Seara, la Cámara de Exportadores Cerealeros, que viene haciendo la estadística de ingreso de dólares, no hay un solo año donde haya ingresado semejante ingreso de dólares a la Argentina. En los primeros 7 meses del 2021, más de 20.000 millones de dólares. Aún en los mejores años, con precios de la soja también muy buenos, como en el año 2011, había 15.000, 16.000 millones de dólares de ingreso en los primeros 7 meses del año. Y este año estamos superando los 20.000 millones de dólares, que se suma, insisto, al regalo de 4.000 millones de dólares del FMI y a una situación externa muy, muy favorable, con tasas de interés en el piso, y por eso el planteo era, bueno, si no salimos ahora, si no se aprovecha esta oportunidad que está teniendo el país, si no es ahora, inmediatamente después de las elecciones, después de noviembre, difícilmente se encuentre otra situación tan favorable para el país, que es ingreso récord de dólares, que el FMI te dé un cheque de 4.000 millones de dólares y que encima las tasas de interés estén en un piso histórico. Está Pablo Goldín, director de la consultora Macroview. Gracias, Pablo, por atendernos, como siempre. Un gusto. A ver, en un ratito vamos a actualizar, Damián, lo que está pasando en Estados Unidos, que es la imagen en vivo que vemos ahí en la pantalla. ¿Cuál es la información y qué sucedió en Estados Unidos con este tiroteo? Sí, Maxi, de hecho hubo un incidente fuera del Pentágono. En este momento el Pentágono está cerrado y de hecho hay todavía, según la Fuerza de Seguridad del propio Pentágono, la zona del incidente todavía está activa, así lo han definido en un tuit que acaban de difundir, y de hecho hubo un tiroteo en la estación de colectivos que está precisamente al lado de la entrada del Pentágono, de una de las entradas, que también da precisamente al ingreso del metro que da al Pentágono, por donde ingresan las más de miles de personas que todos los días ingresan a trabajar al Pentágono. En este momento, repetimos, un tiroteo en uno de los ingresos del Pentágono en la estación de colectivos, al lado del ingreso del metro. Vamos a seguir contando, Maxi, porque hasta ahora no se han reportado heridos, pero sí un incidente de disparos, un tiroteo en uno de los ingresos al Pentágono. Atención que obviamente la preocupación tiene que ver con que el Pentágono es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, donde está todo el esquema militar de los Estados Unidos, ahí en Maryland, a las afueras de Washington, y obviamente es un lugar de máxima seguridad. Todo lo que sucede alrededor, bueno, genera muchísimas repercusiones y ahí está esto en primer lugar en todas las cadenas de noticias internacionales. Bueno, Pablo, gracias por atendernos como siempre. Simplemente quería una reflexión tuya de esto que decía. Ojo que estamos con crisis y suerte también, porque en los primeros meses de este año han aparecido noticias que son sumamente favorables para la Argentina. El regalo de los DEC del FMI, que se concreta ahora el 22
de agosto y que entran directamente a las reservas, y la cantidad de dólares extraordinarias. Mostraba ahí recién el gráfico. Nunca en la Argentina ingresaron los primeros 7 meses del año tantos agrodólares, más de 20.000 millones de dólares de agrodólares a la Argentina. Sí, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo va? Lo que pasa es que, claro, la suerte jugó a favor claramente de la Argentina ya desde hace varios meses. Yo me acuerdo que a finales del año pasado estábamos en un lío bárbaro, antes de que subieran los precios internacionales y que el Fondo Monetario asegurara ese cheque que nos va a dar, y estuvimos al borde de tener que tener una devaluación. Yo me acuerdo que después no vino la devaluación porque saltó el precio internacional de los granos muy fuerte y sorteamos ese fenómeno. Tuvimos un primer semestre, 7 meses, como vos decías, recién holgados, pero ahora otra vez vamos a tener el mismo tema. Estamos teniendo de nuevo muy justito los dólares en la economía, a pesar de la buena suerte, a pesar del cheque del fondo y a pesar de la super soja, porque acá, la verdad, hay que mirar la caja de dólares del Banco Central. Al final del día es eso. Y al final del día la caja de dólares del Banco Central, los dólares que vos siempre mostrás, los dólares verdaderos, los dólares utilizables por el Banco Central, ya sea para controlar los dólares o ya sea para pagar deuda externa, están en 6.500 millones de dólares. 6.500 millones de dólares de acá, ponele a fin de año, porque los economistas, como todos, hacemos el año calendario como si el día después fuera otra cosa, pero vamos a poner al año calendario. 6.500 millones, ¿para qué? Para intervenir, para que la brecha cambiaria no se escape más, para pagar todavía deuda externa que hay que pagar con organismos y para ver qué pasa en el mercado cambiario oficial del dólar a 97 pesos, donde se exporta y se importa, porque por más que hayan inundado de dólares los productores agropecuarios y los exportadores, los próximos meses van a ser muy justitos, y entonces el Banco Central va a tener que estar mirando las 3 canillas a la vez con mucho detenimiento. O sea, la suerte se nos está escurriendo de las manos. Claro, justamente lo que vos decís, hubo un ingreso récord de dólares. Te van a ingresar los 4.000 millones de dólares en DEC del FMI, y el Banco Central está contando las moneditas para ver cómo llega hasta noviembre, hasta la elección, sin que se le disparen los dólares alternativos. Eso tiene que ver con la falta de confianza. Es decir, la incertidumbre que tenés en la Argentina no te permite aprovechar esa lluvia de dólares que tenés, y se da esa paradoja. Y eso tiene que ver con la falta de confianza, pero más concretamente tiene que ver porque somos un país que por más que nos llueven los dólares de la soja, exportamos insuficientemente como para bancarnos la importación que tiene que subir, como para bancarnos la gente que tiene ganas de comprar dólares, para bancarnos los dólares que tienen que pagar las empresas al exterior de las deudas que han insumido. Claro. Todo eso hace que al final del día el Banco Central siga sin poder estar tranquilo, sin poder dormir de noche, por más que entra soja, entran dólares, entran exportaciones, así como entran, en los próximos meses van a salir. Y con suerte el Banco Central no va a tener que vender dólares en el mercado oficial. Estamos con esa disyuntiva, con esa paradoja. Todo muy bien afuera, pero los dólares se escurren adentro. Pablo, gracias. Muy interesante, como siempre, escucharte. Pablo Goldini, director de la consultora Macroview. Atención, ¿qué está pasando con el tema vacunas? Vamos a escucharlo. Ahí está Santiago Cafiero con Carla Bisotti, la ministra de Salud. Definiciones con el tema vacunas. Para el mes de agosto, ¿es así? Sí, buen día. Trabajando siempre con esto que anunciamos la semana pasada, el agosto de las segundas dosis, completando esquemas de vacunación de AstraZeneca, de Sinopharm, con también la llegada de 8 millones de vacunas de Sinopharm durante este mes, un poco más de 3 millones de vacunas de Astra esperando el cronograma, y como dijimos, la segunda dosis de la vacuna Sputnik en relación a este logro también de la producción nacional de la vacuna con el laboratorio Richmond, donde tenemos 1 millón de dosis que están prontas a liberarse entre las 143.000 de esta semana y 880.000 de la semana que viene, y 1.7 millones de dosis durante la 4ª semana que ya se formularon, y son esos alrededor de 1.000 litros que llegaron, esperando recibir
segundas dosis desde Rusia. Cuando tengamos la confirmación y el cronograma esperamos estar cerquita también de tener novedades en relación a eso. Y mañana con el jefe de gabinete vamos a recibir a los ministros Quirós y Kreplak, que son parte, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, de un estudio colaborativo que está coordinando el Ministerio de Salud de la Nación en conjunto con el Fondo Ruso, con el Instituto Gamaleya, de combinación de vacunas, intercambiabilidad se llama, en relación a todas las vacunas de en nuestro plan estratégico, donde también en el día de ayer iniciaron el enrolamiento de voluntarios La Rioja, Córdoba y San Luis, así que son 5 provincias que, de vuelta, el Ministerio de Salud, Argentina y Rusia, seguimos generando evidencia en ese sentido en relación a la intercambiabilidad. Mañana con la información preliminar, porque esto se va a seguir ampliando, se va a hacer un corte a los 14 días y también a los 28 días, con información que hemos acelerado desde Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires sobre la seguridad y algunos datos de inmunogenicidad a los 14 días que seguramente vamos a tener mañana. Definir esta tercera estrategia, que es el completar esquemas de vacunas durante agosto de Sputnik con alguna de las vacunas que tenemos, que puede ser Astra o Moderna o Sinopharm en relación a los resultados, y llegar a ese objetivo que es 60% de coberturas con 2 dosis en los mayores de 50 años, para tener realmente un impacto en lo que buscan las vacunas, que es disminuir la mortalidad y las hospitalizaciones. Ministra, mañana a partir de este anuncio que van a hacer de combinación, ¿se planea usar las modernas que sobran o que no están usadas para esta franja etaria para niños también, o usarlas para combinar, como decía recién? Si no sobra ninguna vacuna, lo que estamos viendo es justamente cuál es el destino que tenga más impacto sanitario. Así que en lo que significa el beneficio en relación a la mortalidad, el beneficio individual en los y las adolescentes entre 12 y 17 años priorizados es muy importante. Hoy vimos la inmensa emoción, compañeros compartieron con nosotros de los padres, las madres, inclusive los adolescentes y las adolescentes que están empezando a recibir esas vacunas. Es también un grupo que ha hecho un esfuerzo enorme, a quien le queremos dar el reconocimiento, y nos da mucha satisfacción empezar a ver ese alivio también en menores de 18 años, cosa que muy pocos esperaban que estuviéramos en Argentina, ya con 77.4% de los mayores de 18 años con al menos una dosis, empezando a vacunar a adolescentes priorizados, con la perspectiva concreta de ampliar a adolescentes sanos cuando tengamos más dosis, y con más de el 50% de los mayores de 60 años con 2 dosis, y ya tenemos 40% de los mayores de 50 con 2 dosis, así que estamos a un 20%, son 2.3 millones de mayores de 50 años para llegar a ese 60% que tenemos la expectativa con los ministros y las ministras de todas las provincias de superarlo y terminar agosto en una situación muchísimo más tranquila en relación a las hospitalizaciones y las muertes. Y lo que vos decías es una posibilidad usar las vacunas de Moderna para completar esquemas de Sputnik. En el Reino Unido se usaron plataformas de vector viral como Astra y plataformas de ARN mensajero como Moderna, así que con los datos que podemos ver mañana es una posibilidad concreta que nos entusiasma mucho. Ministra, mañana, como usted decía, van a anunciar los resultados de combinación de vacunas. ¿En cuánto tiempo estiman que podrían iniciar la vacunación aquellas personas que tienen como primera dosis Sputnik V y como segunda en este resultado a priori favorable con AstraZeneca o Sinopharm? La otra pregunta tiene que ver con el nivel de preocupación que tienen por la variante Delta. Las dos es AstraZeneca, Sinopharm o Moderna. Son resultados preliminares que se suman a estudios y a datos y a evidencia científica que ya hay en el mundo. AstraZeneca y Gamaleya hicieron intercambiabilidad y la seguridad les dio muy bien, y en los próximos días vamos a tener inmunogenicidad. El Reino Unido tiene datos muy robustos en relación a una plataforma que es muy similar a la Sputnik, y Argentina va a tener el primer corte de los datos, y por supuesto se van a seguir haciendo a los 14, a los 28 días, y se va a seguir evaluando la seguridad. Con estos datos vamos a coordinar con los ministros y las ministras lo más rápido posible. ¿Podría ser en agosto el inicio de este tipo de vacunación? Sin lugar a dudas. Bueno, ahí estaba la ministra de Salud, Carla Bisotti, planteando el tema clave en este momento, que es el tema de cómo se llega con las segundas dosis en la población de riesgo, al menos mayores de 50 años. El cálculo que hace la ministra de Salud es que faltan 2,3 millones de segundas dosis
para aplicar a los mayores de 50 años, llegando con un objetivo de 60% Claro, de el cobertura. 60% de cobertura no, digamos, hoy ya los mayores de 50 hay un 89% Claro. de la población a la que llegaron, Claro. el 40% ya tiene las 2 dosis, lo que plantea es sumar un 20% más a que completen sus Claro. esquemas. ¿Para qué? Para que efectivamente la variante Delta, que ya está en la Argentina y que va a circular en algún momento comunitariamente, no genere tantas hospitalizaciones ni fallecimientos. Pero bueno, nosotros hacíamos el cálculo que si uno quiere tener una cobertura del 80% de ese grupo etario, que sería lo lógico, aparte porque hay mucha demanda en la Argentina, no es que como en Estados Unidos, que vacunaste con 2 dosis, llegaste al 60-70% y nadie se quiere vacunar, sino que lo lógico sería llegar al 80%, porque ese grupo, si lo cubrís con solo el 60%, hay una parte que si se contagia puede estar hospitalizado, tener riesgo de vida. Pero bueno, 2,5 millones de vacunas, segundas dosis a aplicar, sería necesario hacerlo cuanto antes en agosto. Si querés una cobertura mayor, serían 5 millones, que Claro. es un poco lo que nosotros planteamos, que es lo que tendría que hacer el gobierno durante agosto para cubrir efectivamente a los mayores de 50 años, al menos en un 80%. Exactamente, Maxi. Y recién acaba de dar varias definiciones la ministra. Por un lado, a partir de una información que hoy aportó el Instituto Gamaleya, que ya se aprobó el primer lote producido en la Argentina de 143.000 dosis del componente 2 de la Sputnik V, que va a empezar a aplicarse en los próximos días. La semana que viene se va a liberar otro lote de 867.000 dosis y hacia el final de mes estará disponible otro más de cerca de 1.800.000 dosis. Por lo tanto, como nosotros habíamos dicho la semana pasada, va a haber cerca de 2.700.000 dosis del componente 2 de la Sputnik V para completar esquemas. En paralelo, mañana, y esto es lo que acaba de anunciar Bisotti, va a recibir al ministro de Salud de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires para darle forma a lo que va a ser el proceso de combinación, de intercambio de plataformas, o sea, combinar vacunas de distintos laboratorios para también avanzar con la posibilidad de completar los esquemas para aquellos para los que no haya, Maxi, dosis del componente 2 disponibles. De hecho, el gobierno bonaerense hoy ya anunció que los ciudadanos van a poder escoger entre esperar el componente 2 de la Sputnik V o cuando ya esté disponible avanzar con la intercambiabilidad de plataformas. Es decir, Kreplak aceptar... dijo combinar con AstraZeneca o Sinopharm, segunda dosis con Bueno, porque son las que AstraZeneca están o Sinopharm. disponibles y son los estudios que están avanzados. Claro. Ya se inició también estudio con Moderna, con la otra vacuna que está disponible en la Argentina, pero todavía no hay información suficiente para saber a ver qué conviene más, no solamente desde el punto de vista de la seguridad, que eso se saben, es seguro, los eventos... De la inmunidad, de Sí, qué grado de exactamente, qué inmunidad. mejor- exactamente. Mira, justo está el doctor Jorge Hefner, inmunólogo del CONICET. Le agradecemos como siempre que nos atienda, porque es uno de los que está encargado de uno de los estudios principales de combinación de vacunas. Tengo entendido que los resultados no sé si van a estar mañana o pasado, justo en estas horas. Doctor Hefner, gracias por atendernos, muy amable. No, por favor. ¿Cómo estás, Maxi? Bien, bueno, usted está dirigiendo un estudio de combinación de vacunas acá en el área metropolitana. ¿Con qué alcance y qué combinaciones? No, nosotros no estamos dirigiendo, porque eso es competencia de los ministerios de salud. Estamos colaborando tanto con el gobierno de la ciudad como con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con varios gobiernos provinciales en la determinación de el segundo parámetro del estudio. Como ustedes bien dijeron, seguridad ya está ok, se avanza el estudio de inmunogenicidad y nosotros hacemos parte de esas determinaciones. Y básicamente es complementar primera dosis de Sputnik con un conjunto de otras vacunas, básicamente son Moderna, Sinopharm, Oxford, AstraZeneca y posiblemente se incorpore muy poquito también una cuarta que es CanSino, para ver parámetros de inmunogenicidad. Es decir, que la persona vacunada, cuando recibe esto, le sacas una muestrita de sangre a los 14 días y ves que aumentaron mucho los niveles de anticuerpos, entre 20 o 100 veces, y con eso te quedas tranquilo de que esta combinación va a andar muy bien. ¿Qué resultados? ¿Tienen algunos resultados preliminares? En general, ¿van esas combinaciones, lo que se pueda decir, en el camino correcto? ¿Funcionan?
Mirá, en general parecen ser resultados alentadores, pero todos esos estudios se hacen doble ciego. Claro. Es decir, que a nosotros nos llegan las muestras, nosotros hacemos las determinaciones, pero es en el ámbito de los ministerios donde se revela qué es cada cohorte. Pero una mirada general da resultados favorables. Esto va a andar, pero habrá que ver si es con una vacuna, si es con todos los segundos componentes, pero es un estudio avanzado y además es un estudio acotado en el tiempo, porque realmente son estudios que involucran centenares de personas, no 30.000 personas, Claro. como los estudios de fase 3, y en 3-4 semanas ya tenés un conjunto de resultados que se suma a la experiencia mundial, porque afuera hay mucho hecho con combinación de plataformas distintas, vectores adenovirales, Oxford AstraZeneca y RNA mensajero Pfizer. Sí, doctor, ¿y podría ocurrir también que alguna de estas combinaciones, ya nos dijo, lo hacen a ciegas, por lo tanto no saben cuál es la combinación que funciona mejor, pero podría ocurrir que alguna de las combinaciones de plataformas sea mejor incluso la respuesta inmune que al darse el componente 2 del Sputnik V? Podría ser. No tenemos seguridad al respecto, pero podría ser que combinando plataformas, es decir, en los estudios que hay en Europa y Canadá y también en Estados Unidos se vio que en el caso de ellos, combinando Oxford AstraZeneca con Pfizer, tienen resultados medidos en anticuerpos mayores que en relación al sistema de Oxford AstraZeneca primera dosis repitiendo la segunda dosis. Tenemos que ver, no tenemos datos concretos o nosotros no tenemos las herramientas todavía para analizarlo, pero en poquitos días salen esta primer tanda de resultados. También lo que ha habido, doctor, con este tema de la movilidad hoy, ¿no? y la globalización es combinación de vacunas ad hoc, ¿no? Gente que se dio la primera de AstraZeneca acá o en Reino Unido y se dio la segunda de Pfizer en Estados Unidos. Gente que se dio la primera de Sputnik acá y estaba viendo y el médico le dijo, bueno, que eran uruguayos, ¿no? Muchos uruguayos hay acá y se han cruzado y se han dado segunda dosis de Pfizer en Uruguay. Digamos, ha habido todo tipo de combinaciones. En general se sabe que no genera efectos adversos. La pregunta es qué grado de inmunidad generan. Sí, así es como vos decís, muchísima gente o gente que tenía que viajar en forma rutinaria a Europa o Estados Unidos y necesitaba del pasaporte sanitario que están comenzando. Son todas experiencias informales que te llegan de una u otra manera y por lo que te llegan no ha habido ninguna experiencia mala en ese sentido desde el punto de vista de seguridad, cosa que suma una noticia más alentadora. Doctor, gracias, muy amable como siempre, ¿eh? Ahí estaba el doctor Jorge Hefner. Bueno, ¿qué está pasando con el dólar? ¿Vos tenés información respecto al techo que le quiere poner el gobierno, si se quiere, a los dólares alternativos? Sí, mira, primero vamos a los números de ahora. La novedad en esta tarde tiene que ver con lo que está pasando con la cotización de los dólares justamente alternativos, no con el paralelo. Sí. El llamado contado con liqui en este momento 172,50. Es el valor más alto, te diría, de los últimos meses. Ahí el Banco Central suele intervenir, pero hoy se está yendo un poco más arriba que los 171 sí. de todos los días. El contado con liqui que aparece en las pantallas. Claro. El CENEVI, que es operaciones bilaterales, está ya cerca de 180 pesos. Bueno, vamos a ver en qué momento aparece el Banco Central interviniendo ahí. El paralelo está en 181, sí. Mismo valor de los últimos 2 días. Y la información que tenemos, Maxi, es que Guzmán, el ministro de Economía, tiene la idea de que de acá hasta las elecciones como techo, como máximo, el dólar paralelo llegue a los 190, máximo 195 pesos. Fíjate que públicamente el ministro dijo en las últimas horas, hoy tenemos los instrumentos para poder mantener estable la brecha cambiaria entre el oficial y el paralelo. A diferencia de lo que pasaba en el anterior gobierno kirchnerista, ahora sí se está mirando con mucha atención qué pasa con el dólar paralelo, qué pasa con el contado con liqui, el dólar bolsa, y hay una decisión justamente de intervenir ahí. Recordemos que la semana pasada, Maxi, ¿te acordás cuando el dólar paralelo en un momento llegó a 185 pesos y bajó 3 pesos en una sola jornada? Ahí se hablaban de manos amigas, justamente. El gobierno está con la firme decisión de que cada vez que el dólar, incluso el paralelo, se escape, más allá de lo que está en este momento, bueno, haya una intervención extraoficial. Y lo que te digo es esto, en el equipo económico manejan ese techo de 190, 195, que es el valor máximo que tuvo el paralelo en octubre del año pasado y que el propio equipo económico lo llama el dólar del descontrol. Sí, entonces, igualmente no recuerden ahí el grafo ese que figuraba, que el tope que quiere ahora Guzmán es 190, 195, ese dólar de
de 195 en octubre no es lo mismo que 195 Claro. hoy. Claro, son Ese 200. 195, pongamos ese graph, del supuesto tope que quiere ahora el equipo económico, traído a valores de hoy con casi 39% de inflación, desde octubre hasta hoy es un dólar de 270, que es obviamente el que quiere evitar el gobierno. El otro graph, que dice que Guzmán quiere un tope de entre 190 y 195. Claro, es decir, quiere un tope que no sea el dólar de crisis, porque el dólar de crisis de fines de octubre a valores de hoy 270. Claro. No es 195 en octubre, no es lo mismo que 195 El tema es que hoy. no es gratis eso, digo, tiene un costo también, ¿no? Para el gobierno. En términos monetarios, no en términos políticos. Sí. Más costo es si el dólar se les va a 270. No te preocupes que sería un caos desde el punto de vista de remarcaciones, A ver crisis si política, sujetan como Macri y después se desbarajusta porque el mercado te lleva puesto. y crisis social. Bueno, el tema jubilados, quería hablar unos minutos con Eugenio Semino de este tema, con el economista Amílcar Collante, que sigue muy de cerca los datos del SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino. Vimos esto y llama verdaderamente la atención, que son los números de altas de jubilaciones en el último año y medio. A ver si tenemos, por favor, esa placa, la primera de jubilados, que muestra que tanto el año pasado por la pandemia como ahora en el primer semestre del año son muy pocas las jubilaciones que se están dando de alta. Es decir, los jubilados que están pudiendo hacer el trámite, llegan 60 años las mujeres, 65 los hombres, y pueden darse el trámite de jubilación. El año pasado hubo 120.000 jubilaciones de alta nada más en 2020, 120.000 jubilaciones de alta. Para que se den una idea, el promedio de alta de jubilaciones entre 2016 y 2019 eran prácticamente 290.000 jubilaciones por año que se daban de alta, que eran nuevos jubilados que ingresaban al sistema. El año pasado fueron 120.000, mucho menos que la mitad. Obviamente tuvo que ver con las demoras, los cierres de oficinas de ANSES durante mucho tiempo en la primera parte de la cuarentena y demás. Pero ojo que eso sigue también lento ahora. Primer semestre de este año hay 96.000 jubilaciones de altas nuevas. Obviamente se viene a un ritmo mejor que el año pasado, que fue el momento de la cuarentena dura. Pero en el mejor de los casos, este año va a haber 180.000 jubilaciones nuevas. Es decir, que se den de alta. Insisto, el promedio de los últimos 4 años era 290.000. Es decir, que va a haber 100.000 jubilaciones menos. Es decir, ni siquiera acá en un año y medio llegás al promedio de los últimos 4 años de jubilación. Se están dando mucho menos jubilaciones de alta de lo que ocurría históricamente. Históricamente había distintos promedios. Hubo un pico en el 2015 porque se habilitó a fines del 2014 una moratoria nueva, previsional muy amplia, y ahí hubo un pico de altas de jubilaciones. Pero atención que se están dando de altas muy pocas jubilaciones, y eso sumado al impacto brutal que ha tenido la pandemia el año pasado en los adultos mayores. 8 de cada 10 fallecidos son personas mayores de 60 años, lleva a esto, a la segunda placa por favor, que por primera vez en la Argentina hay una caída del número de jubilados. Fíjense, 5.500.000 jubilados, por primera vez hay una baja del número de jubilados respecto al año anterior en la Argentina. Estos son los jubilados que están en el SIPA, en el Sistema Integrado Previsional Argentino, es decir, que han hecho algún tipo de aporte al sistema previsional. Obviamente no está en esta estadística las pensiones no contributivas, que obviamente llevan al número de derogaciones de haberes que paga el ANSES, no a 5,5 millones, sino casi a 8 millones. Pero aquellos que han hecho alguna contribución, o los 30 años de aporte, o una parte de los aportes y están en moratoria, están dentro de estos 5,5 millones. Por primera vez hay una caída del número de jubilados en la Argentina, que tiene que ver con estos dos fenómenos. Por un lado, se ha muerto mucha gente el año pasado, y la mayoría son mayores de 60 años, es decir, jubilados. Y atención que las altas que se están dando de nuevos jubilados, de gente que está llegando a la edad de jubilarse, pero que no puede complementar el trámite, viene muy, pero muy demorado. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, gracias por atendernos, como siempre.
¿Qué tal, Maxi? Un placer poder saludarlo. Bueno, simplemente quería una reflexión respecto a esto que se suma obviamente a lo que siempre venimos contando en este programa, que es que los jubilados han perdido como en la guerra con la inflación. Ya van a ser 4 años que vienen perdiendo fuertemente poder adquisitivo obviamente están perdiendo este año no solamente por la suspensión de la anterior fórmula de movilidad previsional y la nueva fórmula, sino también porque la inflación está licuando fuertemente las jubilaciones. Pero quería que me contara una reflexión suya respecto a esto que estamos viendo, que por qué hay tanta demora en las altas de nuevas jubilaciones que llevan a este fenómeno único, que haya menos jubilados por primera vez en mucho tiempo. Bueno, ANSES está totalmente colapsado. Durante el año pasado, tal cual lo señalaba, hubo muy poca tramitación de nuevos beneficios en términos de jubilaciones y pensiones, porque inclusive hubo una mezcla de vía informática y algunos trámites que necesitaban presencialidad y no estaba funcionando la SUDAI. Al día de hoy es dificilísimo obtener un turno por vía informática. Inclusive durante todo el año pasado no hubo retiros por invalidez porque no hubo junta médica. Esto se va acumulando y esto hace a los jubilables que van extendiendo su tramitación o su búsqueda de iniciar el trámite. En paralelo, ¿qué fue pasando? Se fue reduciendo la cantidad de jubilados a partir de los fallecimientos, que hay que tener en cuenta, tal cual lo señalaba, de los 106.000 fallecidos, el 80% son adultos mayores jubilados pensionados y es más, pensiones directas o pensiones derivadas que debieran ser un trámite automático no se han podido obtener al día de la fecha. Por otra parte, para concluir el combo, hay que resaltar que escuchaba con mucha atención las palabras de la ministra de Salud sobre la segunda dosis de la vacuna. Hay que recordar que lo que dicen que van a vacunar, faltan 3,5 millones de adultos mayores, concluir con la vacunación, que debía estar concluida en el mes de marzo. Vale decir que la autoridad sanitaria es responsable de una enorme cantidad de muertes de estos adultos mayores. En el mejor de los casos, que vacunen a agosto, recién van a tener anticuerpos para la variante Delta, estos adultos mayores, a los 21 días de su vacunación. Así es. Por lo cual está en riesgo su vida, está en riesgo la posibilidad de obtener el haber, y es miserable el haber que están recibiendo, que inclusive con la nueva fórmula ya perdieron más de 5 puntos en relación con la inflación, y los bonos como el de agosto, los 160 pesos por día, los 5.000 pesos al mes, no reparan en absoluto este panorama que estoy describiendo. Está claro, lo venimos contando siempre, y está claro lo que dice la segunda dosis. Ojo que el problema principal es ese, mayores de 60 años que están solo con una dosis, y es una carrera contra reloj llegar ahí con una cobertura, yo digo no del 60%, sino del 80% tendría que ser, como es la cobertura de primera dosis, a ese grupo etario, porque es el más frágil y el que más riesgo corre ahora también con esta nueva ola de la variante Delta. Y recordar el tema, ojo que vienen muy demoradas las altas de jubilaciones, pero recordar el tema que es importante meter el trámite jubilatorio cuando se cumple la edad, porque si uno mete el trámite jubilatorio, después puede haber un reconocimiento retroactivo de cuando salga el trámite. Si uno no mete el trámite jubilatorio cuando se cumple la edad, bueno, no cobra nada, digamos. Esos años no lo va a cobrar. Efectivamente, y es muy difícil, insisto con esto, porque recién lo estaba consultando con mis compañeros de trabajo, iniciar el trámite. Es decir, no se puede obtener el turno de iniciación directamente, ni nadie que responda. Muchos tienen acuden a la Defensoría y pedimos nosotros, vía de oficio. Ahí se me quedó Semino, pero está claro, ojo con este tema. El año pasado ya mostramos que prácticamente
hubo un tercio de las altas normales que hay en un año cualquiera de jubilados, es decir, se jubilaron un tercio de los jubilados que tendrían que haber empezado a cobrar sus haberes, y esto no se está regularizando ni siquiera en el 2021. Y ojo que obviamente es un sector que tiene esos derechos para poder jubilarse, y eso es parte también del ahorro previsional, ¿no? No solamente hay un ahorro previsional enorme, ha caído 10% el gasto previsional en términos reales en la Argentina este año, por el tema de que las jubilaciones van muy por detrás de la inflación, sino también porque hay menos jubilados. Hay menos jubilados, se está jubilando menos gente, es decir, menos gente está ingresando a ser parte del universo que el Estado tiene que pagarle la jubilación. Vamos a hablar, ya vamos a ir a un vacunatorio para ver qué está pasando con los menores y los vacunados. Ya vamos a hablar de qué se juega en la elección este año en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque hay cruces de todo tipo respecto a que esta es una elección clave y fundamental y que cambian todos los números. Vamos a hablar un poquito también de el giro de Cristina, lo contamos con el FMI, pero cómo sigue esa negociación, tratando de buscar el pragmatismo y arriando algunas banderas, obviamente muy condicionada por el dólar. Y vamos a hablar del tema de vacunación en los lugares de trabajo, ¿no? Ayer contamos cuando Alberto Fernández ayer lanza el Ahora 30 para estimular el consumo de algunos sectores que vienen muy alicaídos y potenciar también ventas de bienes durables. Había un acto que estaba en el Parque Industrial de Cañuelas. El presidente está aislado por el regreso de Lima en Olivos, o sea, no participó presencialmente, pero sí estaba el resto del gabinete ahí. Y en ese acto estaba el empresario Alejandro Schwartz, que es presidente de Visuar, que es una empresa ahí en Cañuelas que fabrica lavarropas y heladeras de la marca Samsung. Es decir, es una contratista, no sé cómo se llama, o socia de Samsung en la Argentina, y fabrica esos lavarropas y esas heladeras acá en la Argentina. Gracias, Alejandro, muy amable por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo estás, Maxi? Dos cosas quería hablar con usted. Un tema es, ahora vamos a hablar un poquito de cómo viene el consumo, las ventas de bienes durables y cómo puede influir este tema de Ahora 30, que fue el anuncio de ayer. Pero antes, usted sorprendió en ese acto porque dijo que el Estado debiera dar algún tipo de garantía al empleador, a las empresas, para que las empresas puedan exigir a sus trabajadores que se vacunen. Es decir, que si quieren ir a trabajar tienen que estar vacunados. Un debate que ya se ha abierto en Europa y también en Estados Unidos. Hay grandes empresas que están planteando exigirle a sus trabajadores que tienen que estar vacunados si quieren trabajar, ¿no? Ayer contamos el caso de Netflix y creo que también Google, Facebook, bueno, empresas norteamericanas. ¿Cómo es esto? ¿Por qué usted planteaba el tema de la necesidad de que todos estén vacunados en la planta? Bueno, mira, yo lo planteo porque nosotros venimos también peleando desde nuestro lado contra la pandemia, digamos, haciendo protocolos que tienen un costo altísimo para las empresas y en función además de la defensa de la gente ante la pandemia. Tenemos un seguimiento muy estricto de toda la gente que está en la planta, de cómo viajan, dónde viajan. Nosotros pusimos transporte para toda la gente que lo necesita en la empresa. Llevamos, traemos, asignamos asientos, damos material de protección. Y la verdad que desde nuestro lado creemos que la única solución a la pandemia definitiva, la única solución definitiva a la pandemia va a ser la vacunación. Esto está pasando en otros lados, se está viendo, están bajando los números de muertes, por más que en algunos lugares vuelvan casos, aumento de casos, pero indudablemente se está viendo que las muertes se mantienen bajas. Entonces me parece que también es una responsabilidad social el tema de la vacunación. Donde justamente empieza a haber mayores problemas hoy es donde no hay vacunados, es donde sectores importantes de la sociedad se rehúsan a vacunarse. Entonces nosotros como empresa decimos, nosotros lo que yo comenté en el acto de ayer fue, el viernes pasado se abrió la vacunación de manera libre en primera dosis en la provincia de Buenos Aires. Yo hablé al municipio y dije, mira, yo tengo 120 personas más o menos
que dicen que se quieren vacunar y por X motivo no se anotaron, no tienen turno, no están vacunadas. ¿Hay posibilidad de que nosotros podamos mandarlas a algún vacunatorio y las vacunen? Me dijeron que sí, me dieron turnos, digamos, para un día determinado, en grupo de 20, bla, 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 listo. Se vacunaron todos los que quisieron. Ahora nos queda un grupito que plantea la no vacunación. Pero yo digo, no tenemos herramientas legales para decirle, vos no podés trabajar en estos términos. Pero sí estamos buscando herramientas que nos permitan exigir que sanitariamente esas personas están sanas, ya sea PCR negativas, o sea, buscar alguna alternativa para decir, yo te permito trabajar acá, siempre y cuando vos me demuestres que estás sano si no estás vacunado. Sí, bueno, eso es lo que estamos intentando hacer, básicamente. Sí, ahí lo que decían, claro, que en ninguna parte del mundo es obligatoria la vacuna, como no es obligatoria ninguna vacuna, ni la del sarampión, ni la de la varicela, ninguna vacuna puede hacerse obligatoria. Pero sí, en todo caso, la empresa puede exigir, por ejemplo, que los que no están vacunados puedan estar sin barbijo y que, que los que están vacunados puedan estar sin barbijo, estoy medio trabado, y que los que, los que no están vacunados tengan que estar con barbijo o con algún protocolo especial, ¿no? Bueno, son las cosas que ellos, digamos, que estamos reclamando de alguna manera al Estado, decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos exigirle a aquellos que no se quieren vacunar en función de proteger al 90% vacunado? Claro. Porque esta es la otra parte. Yo considero que el que no se quiere vacunar en estos términos es una actitud muy egoísta, porque en realidad ninguno de nosotros sabemos lo que nos inoculan en el momento de recibir una vacuna. Pero estamos viendo que la sociedad está saliendo adelante en función de esto. Entonces, hacer planteos de yo no quiero porque no sé lo que me van a poner, bueno, ¿qué pasa con el 90% que sí se puso? Que en realidad te termina protegiendo a vos como inmunización de rebaño, que es lo que pasa hoy con muchas de las otras vacunas que existen, cuando te dicen que a un chico contra la tuberculosis, clase media, en Cava, no lo vacunan, claro, sí, ningún compañerito tiene tuberculosis. Entonces no se va a contagiar, pero no la tiene porque están todos vacunados. Son como actitudes un poco individualistas. Está claro el punto, y aparte para las empresas, obviamente, lo que necesitan ahora no es... obviamente no va a haber más restricciones en principio desde el punto de vista del Estado, pero si se te enferman 20 empleados o 10 empleados, tenés un problema, obviamente, porque hay que parar igualmente la planta. Lo cambio de tema, el tema venta de bienes durables. Ustedes son una empresa, creo que tengo entendido, 500 empleados o más de 500 empleados que fabrican lavarropas y heladeras de Samsung. Sí, nosotros fabricamos para Samsung heladeras, lavarropas, aspiradoras, hornos de microondas y fabricamos para otras marcas pequeños electrodomésticos. Claro. ¿Cómo está la venta de bienes durables y qué incidencia puede tener acá el ahora 12, ahora 24, ahora 30, que tiene una tasa de interés, ¿no? Sí, mirá, para nosotros, la venta de bienes durables está en niveles hoy ya superiores a la prepandemia, no está en niveles, digamos, de años 5, 6, 7 años para atrás, 2014, 2015, 2016. El mercado global sigue un 30-35% por debajo de aquella época, pero por encima de lo que fueron los primeros meses de pandemia. Entonces, me parece que estas políticas de intentar aumento de consumo para aumento de volumen de producción que genera un mayor incremento de empleo, bueno, es lo que entendemos que está apuntando el gobierno con esta medida. La verdad que hoy la situación de la gente es complicada, lo entendemos, y también creemos que la posibilidad de 30 cuotas, 24 cuotas, por más que tengan un poco de interés, sigue siendo un interés bajo frente a los niveles de inflación. Me parece que para la gente va a ser conveniente y pensamos que realmente va a ser positivo a nivel de la industria. Bien, Alejandro, gracias, muy, muy amable. Ahí estaba Alejandro Suar, empresario, presidente de Visuar, dueño de una empresa ahí en Cañuelas. Después vamos a hablar del tema, quería tratar el tema de ahora 30 y demás, pero después lo vamos a tratar más específicamente qué pasa con las tarjetas de crédito que también están explotadas, y si vos das un incentivo a través de la tarjeta de crédito, si efectivamente eso puede funcionar o no. Pero quiero tratar de ese tema, no de todos los temas a la vez, sino ese tema en particular, porque si no, bueno, nos mareamos.
Contame el tema de las visitas a Olivos que ha generado, bueno, todo tipo de cruces, acusaciones, bueno, hasta escándalo en las redes sociales. Sí, a ver, se conoció el registro de las personas que visitaron la Quinta de Olivos durante el 2020, donde había muchas restricciones. ¿Te acordás, Maxi, que moverse en la ciudad era muy complicado? Entonces cuestionan algunos estas visitas a Olivos de algunas modelos, por ejemplo, bueno, ahora funcionaria, Sofía Pachi, Florencia Peña, que salió muy fuerte con una defensa muy fuerte, pero también de figuras de la oposición, ¿no? Marcelo Longobardi. No, pero Marcelo Longobardi es una figura del periodismo. Bueno. Sí, es un periodista. Yo a veces escucho, y esto lo digo con absoluta objetividad, en esa radio, un perfil de periodismo que se acerca más a la oposición que al oficialismo. Bueno, es tu opinión. Es mi opinión. Es tu opinión, sí. es tu opinión. Es mi opinión, absolutamente. Pero Brandoni, por ejemplo, también es un actor. Sí, no, pero Brandoni está ligado. Es un dirigente político, político de Juntos por el Cambio y está en una lista, creo que está en una lista claro, es candidato. Opositoras que están compitiendo por la Ciudad de Buenos Aires. A ver, pero el bueno, tema es así, sí. Sí, lo cierto es que se generó toda una polémica muy grande por las visitas, aunque algunas de las personas que fueron muy acusadas en las redes, incluso con golpes bajos, como Florencia Peña, salió a hacer una defensa. Lo escuchamos, que me dice la producción que está el video. De repente, después de 6, 7 días de una operación hacia mi persona, me pregunto, ¿por qué conmigo? Si estuvieron tantos nombres importantes pidiendo por lo mismo, tantos productores importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo hoy que salir a aclarar que no soy el gato del presidente? ¿Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que yo no soy la petera del presidente? ¿Que yo fui a una reunión a las 11:30 de la mañana, con permiso, con protocolo, porque para entrar a la Quinta de Olivos en ese momento tenías que tener un protocolo tremendo? ¿Y tengo que salir a aclarar que no soy el gato del presidente? ¿De verdad? Después de 40 años de trabajar, yo empecé a trabajar a los 7 años. Cumplo 47 en 3 meses. A ver, esta reacción de Florencia Peña tiene que ver con el tuit de 2 diputados que ejercen un cargo institucional. Y tenemos los tuits del diputado Fernando Iglesias y el diputado Waldo Wolf, porque esa es la reacción, porque si no, no se entiende por qué sale así. Florencia Peña. Bueno, igual sin ánimo de avísenme, esperamos un segundo, déjame completar porque si no, no puedo hablar, después das tu opinión. Estos son los tuits, ¿no? Fernando Iglesias, para mí la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner la Argentina de pie. Y Waldo Wolf, pero ella de rodillas, ¿no? Pongamos el tuit anterior porque mostraban, Fernando Iglesias decía cuál era el personal de trabajo que había ido a la Quinta de Olivos. Y había una foto de Florencia Peña, que es actriz, de esta chica que trabaja para la... Sofía Pachi. Y creo que de alguien más, que no me acuerdo. De Manuel López, que es un amigo también de... No, busquemos, bueno, por favor, busquemos, lo puso hoy a la mañana, yo no lo había visto en Twitter, lo puso hoy Laje a la mañana, porque si no, no se entiende el descargo de Florencia Peña. Y acá se está discutiendo cuál es la responsabilidad también institucional de todo diputado que en las redes dicen absolutamente cualquier cosa. Quiero mostrar cuál es. Quiero mostrar la información. Quiero mostrar cuál es la información y por qué fue la reacción de Florencia Peña a esto que creció mucho en las redes sociales. Busquémoslo, por favor. Ahora, está claro que el año pasado no se podían hacer cumpleaños o reuniones sociales en plena pandemia. El presidente y la primera dama, tengo entendido que festejaron en la Quinta de Olivos con distintas personas el cumpleaños en la Quinta de Olivos. Eso estaba prohibido. Eso estaba prohibido. Si lo hicieron, obviamente tienen una responsabilidad institucional de dar el ejemplo y no lo hicieron. Obviamente violaron esa parte de la cuarentena. Ahora, todo lo que se ha trascendido respecto a las personas que iban y demás, pero por eso yo no me había abordado el tema hasta que apareció estos tweets de Fernando Iglesias y de Waldo Wolf. 2 diputados mostrando una foto que obviamente es ofensiva en este contexto y en estas palabras que se dicen a las personas que se involucran. Sobre todo porque al parecer no solamente Florencia Peña
fue a la Quinta Olivos por el tema de los actores, que obviamente estaban en una situación dramática el año pasado y lo siguen estando, sino también fue Luis Brandoni, que obviamente todos reconocen su trayectoria como actor, como dirigente político de la Unión Cívica Radical y también como dirigente del sector de los actores. Está Carlos Rottenberg, que es empresario teatral. Pará un segundito porque está Carlos esperando hace rato. Sí, bueno. Después das tu opinión, pero pará un segundo que... Bueno, a ver, da tu opinión, por favor. No, digo que está bien que hay dos diputados, si querés, marginales que salen con esto, pero lo que le cuestiona el resto de la política y parte de la oposición, olvídate del comentario pero disculpame una cosa, de nuevo, ¿por qué decís que son dos diputados marginales? ¿Es una opinión tuya? Sí. Son dos diputados de la Nación. Pero lo que le están cuestionando... ¿Por qué los llamás marginales? En general, lo que están cuestionando... No faltemos el respeto, porque si no todos se faltan el respeto a todos. No, Maxi, está bien, pero hay dos discusiones. Lo está llamando marginales al diputado Fernando Iglesias y al diputado Waldo Wolf. ¿Son dos diputados? Digo que son dos diputados polémicos que permanentemente están criticando en Twitter de una forma muy hostil, pero no solamente lo que se está cuestionando, lo que dijeron estos diputados. Acá lo que se está cuestionando es que durante toda una cuarentena muy dura hubo en Olivos un tráfico de gente que entraba y salía, que Florencia Peña también en su momento acusaba a través de Twitter, porque ella también es polémica, diciendo los anticuarentenas se van a quedar sin camas, diciendo que había que quedarse encerrado. Digo, acá se está discutiendo esto que no necesita ni siquiera un análisis. Lo que hacen estos diputados, pero se cae de Maduro, que es una barbaridad lo que pusieron. Pero no esa es tu opinión de nuevo, esa es tu opinión de nuevo. Yo estoy contando, a ver, yo estoy contando el siguiente hecho. ¿Qué dije? El presidente podía festejar con familiares, con amigos, en la Quinta Olivos con la primera dama. No, porque a todo el mundo le decían que estaban prohibidas las reuniones sociales. ¿Se escuchó cuando lo dije? Sí, sí, ¿Lo podía hacer? No se podía hacer. Ahora, si después iba Longobardi, si después iba Brandoni, si después iba Florencia Peña, yo no fui a Olivos, ¿eh? Claro que desde que asumió Alberto Fernández jamás fui a Olivos. Tampoco fui a la Casa Rosada. Pero si después iban por distintas tareas, me imagino que iba un periodista por una tarea periodística, me imagino que va alguien de actores por una cuestión que están planteando la preocupación que tienen los actores. Bueno, eso mezclado con comentarios muy ofensivos, pero muy ofensivos, donde se plantea que hay poco menos que un cabaret, donde, insisto, han pasado muchos presidentes, la vida personal de los presidentes hay que evaluarla y demás, pero se está involucrando a gente directamente con nombre y apellido. Por eso esa gente sale a contestar y a decir, miren, yo estaba haciendo estas actividades. Está Carlos Rottenberg. Carlos, a ver si... Disculpame la demora y la espera. Hola, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Bien, bueno, contame vos. Contaste que también había ido Brandoni junto con vos, que sos empresario teatral, y otras personas también a la Quinta de Olivos para ver todo el tema de actores, que no hemos hablado muchas veces el año pasado en plena pandemia y del drama que significaba todo el tema del cierre de todas las actividades artísticas. Sí, para mí es muy simple el tema. En realidad, ayer en ese descargo que hace Florencia Peña, me cuentan que después una persona dio un listado de nombres al aire, Telefe, sobre las personas que habían ido, y me mencionaron. Entonces me entero porque me empiezan a llamar a preguntar si era cierto. Y a mí me da un punto, hasta una cuota de pintoresquismo todo esto, porque yo durante todo el año pasado, incluso en este mismo programa este año, conté que hemos mantenido reuniones con todas las autoridades del presidente para abajo por el tema que atraviesa a la actividad nuestra, el teatro y la música en vivo, la maldita pandemia. O sea, no solamente una vez el año pasado, sino que también hubo otras reuniones este año en Casa de Gobierno. Pero no hay, o lo hubo con el presidente, con el jefe de gabinete Cafiero, con la vicejefa Todesca, con el jefe de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, con el ministro de Cultura de Nación o de Ciudad, en el caso de Tristán Marco Ranogado, con el ministro de Salud anterior en mayo, hay una foto de la Asociación de Empresarios, justamente reuniéndonos para hablar de protocolos, con el ministro Quirós, no solamente en su despacho, sino también en los teatros. O sea, no le encuentro
a la representatividad de muchas figuras públicas, como puede ser Brandoni, Florencia Peña, José Suárez, no le encuentro cuál es el hecho de la importancia desde el punto de vista institucional a reuniones desarrolladas a la luz del día, en horarios de trabajo, o en días incluso como el encuentro cuando fuimos con Brandoni, me acuerdo que por agenda fue un domingo, al mediodía, para pasar a la reunión y donde justamente se habló de los problemas que afectan no solamente, como dijimos en esta pantalla tantas veces, a todo el colectivo de actividades que están vinculadas con el espectáculo. O sea, yo me entero ahora que hay un problema, porque insisto, yo lo vengo diciendo hace un año y medio, que estamos permanentemente, y yo particularmente, en un montón de reuniones. Está claro, está claro. Te escucho bastante bajo y bastante lejos, pero me parece que quedó claro el concepto, Carlos, de lo que es la situación que ocurría en el mundo del teatro y demás. Dijiste que con Brandoni habían ido incluso un domingo, digamos, preocupados ahí a la Quinta de Olivos para ver qué se hacía con ese tema. Sí, se escucha un poquito, mejor ahora. Sí. Y sí, es más, me acuerdo porque lo busqué, que fue justamente el día del periodista, el 7 de junio. O sea que me parece tan... pero además lo gracioso, insisto, más allá de los nombres propios que surgen a partir de Florencia Peña, es que busqué declaraciones mías de este año contando... A ver, si hoy los teatros, por ejemplo, están abiertos y estamos hablando de protocolos, ¿con quiénes creen que se conformaron? O sea, ¿o no se dieron cuenta que hubo reuniones para todo? Por supuesto, el país siguió trabajando, los funcionarios tuvieron que trabajar y nosotros también, cada uno en su rol. Y me parece muy bien que personalidades públicas muy reconocidas, por eso me parece normal que Adrián Suárez haya ido, porque para hablar de televisión, ¿cómo no se lo llamaría Suárez? ¿Cómo no se lo llamaría Tinelli? Para hablar de actores, ¿por qué no Florencia Peña, que cortó su temporada protagonizando la obra Cabaret, que era el éxito del año 19 cuando llegó esto? Brandoni, que debutaba el 20 de marzo, justo el día que comenzó la primera cuarentena. ¿Cuál es el tema, digamos, que acá se busca? Otra cosa es hablar de lo desesperante que resulta que se critique a una mujer por el hecho de ser mujer, con esos calificativos que realmente no se pueden entender, al menos para personas que se dicen pensantes. Bien, Carlos, ahí está. Está claro, está clarísimo el tema, ¿no? Yo insisto, vos estás contando que fue Suárez, que fue Brandoni, que fue Florencia Peña y demás, por estos temas en particular. Han ido también otros periodistas, han ido otros empresarios y demás. Está clarísimo el tema. Y coincido con vos, por eso había que ver cuál era la difusión en redes sociales con las figuras ahí de las mujeres y un tono que parecían los chistes de Verdaguer, digamos, en las redes sociales de dos diputados nacionales. Pero bueno, distinto es el tema de los cumpleaños. Es decir, si el presidente festeja el cumpleaños con amigos, con familiares y demás, cuando está diciéndole a todo el mundo, recordemos que esto era abril del año pasado, abril-mayo del año pasado. Uno y el otro julio, 14 de julio, que fue justo, Maxi, ¿te acordás que en julio en un momento se volvió una cuarentena hiper estricta? Sí. En ese momento fue el cumpleaños de la primera dama con invitados que muchos de ellos son también asesores con un cargo, pero también sus parejas. Por lo tanto, el jefe de gabinete justificó su ingreso por una cuestión laboral, pero fue el día del cumpleaños durante la noche y no fueron solos en calidad de ir a trabajar. También fueron acompañados por sus parejas. Y en abril era cuarentena abril dura. recién arrancaba. Abril recién arrancaba la cuarentena, no se podía hacer ningún tipo de reunión social de ningún tipo. Ese es el punto principal. Claro. No el tema de banalizar la figura de la mujer, porque entonces también habría que banalizar la figura de Brandoni o la de Suárez. Pasa que cuando se banaliza se tapa el punto principal en la banalización. Para esos casos no se habla, Maxi, de las rodillas, como habló un diputado, y eso es lo gravísimo de lo que hicieron esos dos diputados. No se habló, de Brandoni no se habló de las rodillas. No, porque cuando tampoco se habló de las rodillas. Cuando son hombres no hay situación de rodillas, no hay una discusión acerca de cuál es el rol que van de noche. No, eso pasa exclusivamente con las mujeres. Está bien. Carlos, gracias, muy amable.
Chao, un abrazo, suerte. Ahí estaba Carlos Rottenberg. Ya está acá José Luis Esper. ¿Vos fuiste a Olivo también? No. No fuiste a Olivo. No, ni a la Casa Rosada. Como vos. Está bien, porque si no, mirá lo que se hubiese hablado, si hubiese sido... No, acá, volviendo al tema de fondo, yo creo que lo que está mal es la desigualdad ante la ley, si vos querés, y la falta de ejemplos, ¿no? O sea, si estamos diciéndole a la gente que no salga, vos no te puedes mandar a una fiesta en Olivo. De la fiesta que sea me tiene sin cuidado. Es esa cosa de la falta de ejemplos de la política, como el diputeta, ¿me entendés? Como tantas otras aberraciones que viene de esta clase política que cree que está en un estatus diferente a de los que los votan o de los contribuyentes para los cuales trabajan. Ahora, ¿sabes qué? Me viene bien que comentes esto, José Luis, pues yo creo que hay todo un tema con las redes sociales. Yo sé que vos en las redes sociales sos un rey de las redes sociales porque de hecho has tenido una... Casi medio millón de seguidores. Exactamente, una gran expansión en las redes sociales. Tenés un grupo de seguidores muy fuerte. Hemos hecho la otra vez un vivo en YouTube donde anduvo bárbaro también y demás. Pero yo creo que, y te lo digo también porque escuchándote muchas veces, y de hecho cuando hablamos la otra vez de temas económicos, del proyecto y lo que imaginás en el país y demás, las redes sociales terminan siendo una forma muchas veces de chicana fácil, de agresión, de insulto y demás, y eso no es buena política. No, a ver, las redes sociales tienen algo muy particular, tienen la impunidad y el anonimato. Claro. Cualquiera te dice cualquier cosa. Yo escribo algo, obviamente yo ya no leo lo que me dicen, ¿no? Pero son todas puteadas de un lado y del otro, todas. Si fuera por eso no debería escribir. No, y los tuyos a su vez putean a los otros. Sí, pero digo, cuando yo escribo, el grueso son puteadas. A lo que voy... pero siempre fue así, no es ahora. Sí, a lo que voy es, vos viste que cuando, el teorema de Baglini, cuando estás más alejado del poder, decís cualquier cosa, cuando te vas acercando vas de alguna manera ordenando un poquito los pensamientos, porque eso tiene vos haces una lectura muy benévola del teorema de Baglini, ¿no? Muy benévola. No, porque el teorema de Baglini yo creo que es siniestro. A ver. Que Dios lo tenga en la gloria, además, ¿no? Pero, porque es como que no puedes cambiar nada. Yo creo que Baglini apuntaba a eso. Decís cualquier cosa en el llano, claro, pero llegás y te bajás de los principios y las ideas. El sistema te devora. El sistema te devora. Es una lectura muy complicada cuando un país tenés 50% de pobres, proliferación de villas, 40% de los trabajadores en negro. Yo creo que hoy hay que ser muy disruptivo con un sistema que genera miseria y pobreza. En serio. Ahora, por eso digo, hoy hay que ser el antiteorema de Baglini. No, y yo sé que vos has hecho, digamos, de frases fuertes y de confrontación y demás, también parte de tu espacio político, digamos. Y eso no es soberbia, es bronca con ver cómo nos autodestruimos nosotros como país. No es soberbia. No digo que sea soberbia. También vos tenés que hacer un poco de ruido cuando tenés del otro lado los aparatos del oficialismo en este momento y de Juntos por el Cambio del otro lado, digamos. Son grandes aparatos políticos, de estructura, también con el Estado atrás, como es el caso del Gobierno Nacional o el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora... por eso digo, la otra vez que hablamos de economía, ahí en este diálogo que tuvimos en YouTube, yo veo que vos tenés propuestas que salen de los eslogans, digamos, que también pensás en la realidad, digamos. Cuando decís, mira, acá hay que tener menos Estado y menos impuestos, no estás pensando en que mañana se puede cambiar todo. No. Sino que, o cuando decís, miren, tiene que haber un tipo de cambio único y libre en la Argentina, no estás pensando en, de la noche a la mañana, librar todo. No, pero es que un proceso de autodestrucción que como mínimo tiene 50 años, como máximo 100, entre 50 y 100 años tiene, no lo cambia de un día para el otro. Habrá cosas que podés hacer rápido, había otras cosas que tendrás que hacerla de manera gradual. Por ejemplo, yo creo que realmente que mirando lo que hace el mundo, que prospera, donde la gente vive bien, claramente en el mundo donde la gente prospera hay comercio de ese país con el resto del mundo. Ahora voy a Argentina, voy a decir libre comercio, yo creo en libre comercio. Ahora, para mandar a las empresas al muere yo no estoy. Bueno, lo que te pregunté el otro día. Primero tenés que hacer una gran reforma. Pero por eso lo que te pregunté el otro día, bueno, querés libre comercio. Una gran reforma laboral. De la noche a la mañana, no por ejemplo, hacerlo. todo Tierra del Fuego le ponés arancel cero. Claro se termina toda la industria. Eso no es así, obviamente que no. Tampoco nos comamos el buzón con esto de que primero tenés que hacer 10 millones de cosas antes de abrir al comercio, porque si no, no te abrís nunca al comercio, que es el negocio de los que viven de la sustitución de importaciones. No tenés que ir en un equilibrio. O sea, yo, pongamos como
presidente, digamos, yo quiero gobernar un país, no un volcán en erupción. Por lo tanto, hay que hacer las cosas con cerebro, habrá una secuencia de cosas, qué va primero, qué va segundo, habrá no solo secuencial, sino que habrá cosas que son graduales, otras de shock, ¿me entendés? Es sentido común. Bueno, vos has sido muy crítico del gradualismo de Cambiemos, del gobierno anterior. Cuando No, otra yo he gente sido dice, más crítico cuando otra del gente dice, GPS. no, pero eso no fue gradualismo, pues fue yo, que el primer año no. subieron la tarifa. Yo he sido muy crítico de cambio. algo superior todavía, o superior, distinto. El GPS para mí era el equivocado. O sea, no la velocidad. La orientación. Claro, la orientación. Yo creo que la orientación, económicamente el macrismo fracasa no por el gradualismo versus shock o por el shock, o por el gradualismo. Yo creo que falla por la dirección. Yo creo que la dirección vos tenés que decirla con mucha claridad, en campaña, en los debates. La gente tiene que saber realmente qué vota, no que vota Gilda o Globito de Colores. Tiene que saber qué vota. Por ejemplo, en nuestro caso sabía perfectamente qué votaba el que nos votó, y ahora en la elección en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo voy a competir, la gente sabe perfectamente lo que va a votar, porque nosotros decimos lo que creemos que hay que hacer, y lo que creemos que hay que hacer es simplemente imitar a los países donde la gente vive bien. Yo te decía la otra vez que se da la paradoja de que, obviamente, más allá de que hay un 99% de acuerdo entre los economistas hoy respecto a qué hay que hacer en esta crisis, hasta el propio ministro de Economía lo dice, el problema es que no sabe cómo implementarlo, digamos, pero básicamente hay hoy que achicar el déficit fiscal, la emisión monetaria. Bueno, lo han achicado, ¿no? Le han pegado una podada a los salarios y a las jubilaciones. Es muy grande en el primer semestre, pero digo, hay que ordenar mínimamente la macro para después saber qué modelo económico querés, porque en este desastre, en este desorden que no sabes el mes que viene cuál es el tipo de cambio, no podés tener ningún modelo, ni el de SPERT, ni el de supuestamente más intervencionismo, claro, como quisiera el gobierno. SPERT, en lugar de liquidar los salarios de todos los asalariados públicos, liquidar las jubilaciones de todos los jubilados, plantearía la baja del déficit con una reforma estructural. ¿Entendés? Es muy diferente liquidar a los jubilados como hoy los ha liquidado este gobierno supuestamente progre, y a los asalariados, en lugar de decir, a ver, te doy un ejemplo, pero esto deberías hacerlo uno por uno. Biblioteca del Congreso. Hay 1.800 empleados. Con 100, 200 dicen que se atiende perfectamente la Biblioteca del Congreso. Yo, en lugar de pagarle una miseria a 1.800 empleados del Congreso, ¿sí?, prefiero pagarle bien a los 200 que se necesitan, y a los restantes se los va a indemnizar, jubilar como corresponde, y de a poquito el déficit va a ir bajando. Prefiero una cosa gradual, bien hecha, en lugar de liquidar a todos los jubilados. Con los jubilados, yo creo que con los jubilados se ha cometido una gran injusticia. Hay 4 años de ajuste y se ha profundizado en los una últimos gran años. injusticia con el jubilado. Vos tenés, antes de los jubileos o las moratorias de Cristina y de Néstor, vos tenías 3 millones de jubilados que aportaron toda la vida. 35 años de aporte, en muchos casos, en algunos 30, pero aportaron toda la vida. El ANSES está para eso, está para pagarle la jubilación y el 82% que aportó toda la vida. El que no aportó, mandale un subsidio por la vejez. Pero el ANSES está para el que aportó toda la vida. La pensión universal si no, a la claro, vejez. si no estás siendo muy injusto. Es decir, muy estás injusto. igualando a todos, decís, Claro. está bien. Ahora, hay una realidad también que es, y esto tiene que ver con el 35% de trabajo en negro que tiene la Argentina ya Sí. hace más de 2 décadas, Sí. que la gente llega a la edad de jubilarse y no tiene aporte, porque trabajó en negro. Es decir, mientras vos no reformules todo tu esquema de empleo Bueno, en la Argentina, por eso es que es tan te llega importante. la gente a la edad de jubilarse Sí, y no claro. tiene con qué jubilarse. Y tampoco Claro. puede vivir con 0 ingresos. Pero estamos de acuerdo, porque en paralelo tenés que hacer una reforma laboral, por supuesto que la tenés que hacer, pero por el bien del trabajador y por el bien del jubilado, porque en un sistema de reparto como el que tenemos hoy, la jubilación se paga con el aporte del trabajador. Si tenés trabajadores en negro, no va a poder pagar la jubilación. Te hago una pregunta respecto viste, los economistas muchas veces miramos la planilla de Excel, decimos, bueno, se soluciona fácil, lo han dicho muchos exministros que se creían que eran lo más grande y que resolvían el problema de inflación. ¿Te acordás Macri diciendo, la inflación es lo más fácil, se resuelve en 2 minutos? Claro, en el laboratorio, en la planilla de Excel es una cosa, en la realidad es otra. Esta es una sociedad también que viene muy golpeada, ¿no? Son 4 años de crisis con el derrumbe del año pasado. Fíjate lo que está haciendo el mundo, yo te contaba el otro día, Estados Unidos dijo, quiero salir rápido de esto, ya está volando la economía norteamericana, porque es la economía norteamericana,
pero además le mandan los cheques a la casa para que la gente consuma, la tasa de interés regalada para que tengan crédito, para que inviertan, para el sector inmobiliario que está volando y demás. ¿Vos sos consciente de que cualquier política económica de ahora en más, que obviamente tiene que buscar estabilizar y salir de la inflación y de la crisis, también tiene que ser muy cuidadosa, que estás con una sociedad que en algún momento, si la seguís magullando, explota? Es decir, que hay una situación social muy, muy delicada. Sí, claro, por supuesto. La situación, si vos me decís, en los próximos meses, ¿ves una explosión del dólar, el dólar a 500 o a 400, como dijo, ¿cómo es? El Pampito, ¿cómo es? No. No me acuerdo el apellido. Moritán. García Moritán. Claro. No, yo no veo eso. No lo veo eso. Veo una inflación alta, sin 45, 50%, pero sí me preocupa mucho la situación social, si vos querés, o la socioeconómica. Mirá, nosotros estamos recorriendo mucho el conurbano y el interior de la provincia y vos encontrás 4 preocupaciones que vos decís, yo no sé cómo la gente puede vivir así. La gente te marca, perdón, pero me dijeron que mirara ahí, por eso no los he mirado a ustedes. Me voy a dar vuelta para interactuar con usted, porque realmente es lacerante. La gente no llega a fin de mes. La gente tiene miedo de perder el trabajo que no le permite llegar a fin de mes. La gente tiene miedo de que la asesinen cuando va a trabajar y cuando vuelve del trabajo a su casa. Y la gente tiene miedo de morirse del virus. Vos imaginate lo que es la cabeza de esa gente. O sea, la situación social es muy delicada, pero muy delicada. Por eso, cualquier cosa que haga va a tener que hacerse con un cuidado gigantesco. Por lo pronto yo te diría, por Dios, que al gobierno ni se le ocurra defaultearle la deuda al fondo, ¿no? Porque eso es dejarnos fuera del mundo. No, claro, bueno, ahí eso lo hablamos. No digo porque por ahí, eso lo lo he hablamos, leído. no, lo hablamos muchas veces, que Cristina va hasta cerca de la pared, pero pega el volantazo justo cuando dio la señal de que efectivamente se va a pagar con los DEC que llegan del propio FMI este año. A mí me parece bien que el gobierno haga eso, que no le defaultee la deuda al fondo, porque te enemistás con todo el mundo. No, pero además en medio de esta situación no solamente es crisis cambiaria, sino... Pero, o sea, no es que vos le estás defaulteando al hijo de su madre de Paul Singer, el buitre. No, vos le estás defaulteando al mundo. Porque el fondo es una cooperativa de países donde los que no tienen problema le prestan a los que tienen problema. Si vos cuando saliste del incendio decís, no te pago ahora, pero no le estás pagando a los que te apoyaron cuando vos tenías problemas. No, y a los que el día de mañana... Es una cooperativa, eso es lo que hay que entender. El gobierno me parece que entendió además que no era solamente el tema de la crisis cambiaria, que si llegase en medio de esta situación donde está todo el día frenando los dólares alternativos que se te disparan a defaultear con el fondo, tenés una crisis bancaria, sí, te empiezan a correr al dólar, los depósitos en pesos, los depósitos en dólares empiezan a salir del sistema, por eso a mí, es inmanejable. En estos días me llamaron para preguntarme por ese trascendido del plan austral, el plan de convertibilidad. Mira, todo eso es fantasía. Tenés que negociar con el Fondo Monetario y el plan económico va a surgir de lo que negocies con el fondo. Le debes 40.000 millones de dólares. Sí. Vos dijiste algo en su momento cuando se hizo el acuerdo con el fondo. Ningún ministro de Economía quiere tener al fondo. Es descender a la B o a la C. Sí. Es decir, ningún país del mundo quiere tener un plan económico con el fondo. Eso, pero no por el fondo en sí, sino porque cuando vos fuiste al fondo es porque estás hundido. Y vos advertiste en su momento, dijiste, mirá, decían que tenían 40.000 millones de dólares de reserva, no sé cuánto de disponibilidad y demás. Tuvieron la primera corrida cambiaria y se fueron corriendo a buscar al FMI porque estaban asustados con la corrida, no pudieron estabilizar, ¿te acordás? Entre abril, mayo 2018. Entre abril y junio del 2018. Lo primero que hicieron era buscar la toalla del fondo. Sí. Y no estabilizó con eso el fondo. Pues después se te fue el dólar, ¿te acordás? Hasta septiembre, tuviste que hacer el segundo acuerdo. Vos planteaste en su momento que había sido un fracaso estrepitoso Macri, de hecho, muchos te acusaban... Económicamente hablando, mira cómo terminó. Muchos te acusaban de estar jugando para el kirchnerismo y demás. Pero ahora la interna de Juntos en la provincia parece ser quien se despega del gobierno de Macri y de Vidal. No sé si viste, Manes diciendo yo no formé parte como si fuera parte de la mancha venenosa ahora son. O lo han corrido a Macri de la escena, ¿viste? No está en la escena de... ¿Vos crees que ahí hay un pasivo, digamos, para la oposición, que es difícil ser oposición al kirchnerismo cuando al mismo tiempo tenés la mochila del gobierno anterior? Es complicado. Ahí yo diría dos cosas. Al votante, a ver, el Cambiemos pone en la provincia de Buenos Aires, donde yo voy a competir como cabeza de lista, pone en juego 14 diputados.
Cambiemos. Yo ahí lo que le digo al votante de Cambiemos, supongamos que Cambiemos pierde a manos nuestras los 14 diputados en la provincia de Buenos Aires, a manos de Avanza Libertad, Mi Espacio, que no le tengan miedo a eso. Podrá decir que en provincia de Buenos Aires ganó el Frente de Todos, sí, obvio. Pero la gente ganó, el ciudadano ganó con nosotros en el Congreso. ¿Por qué? Porque nosotros somos tan defensores de la República, que es lo que le preocupa a muchos votantes de Cambiemos como el mejor diputado de Cambiemos. Y económicamente hablando, nunca hubiéramos votado la ley de teletrabajo, la ley de alquiler o la ley de góndolas. Nunca votaríamos que subo de votó impuestos, Cambiemos. por ejemplo, que votó Cambiemos. Entonces yo le doy la absoluta tranquilidad a la gente que nosotros somos mejores diputados que Cambiemos. Hacer una pregunta. Sí, en el último programa, en la última nota que le hiciste, Maxi, usted pidió ir dentro de una gran interna, incluso con Juntos por el Cambio, ¿no? Considerando lo que pensaba en ese momento y hoy cómo se están tirando munición gruesa dentro de la interna de Juntos por el Cambio, ¿qué análisis hace eso? A ver, no, yo lo que propuse fue un mega frente opositor que hiciera una gran paso. Está bien, pero bueno, un paso dentro de Cambiemos también. No, Con Cambiemos adentro. Era Cambiemos, Avanza Libertad, la gente de Stolbizer, Randazzo, el peronismo no cae, todos juntos en un frente y que ese frente hiciera una paso. ¿Y quién se opuso? Ahora, es cierto, ¿por qué empezamos con Juntos por el Cambio? Porque de ese frente, de esa torta, Juntos por el Cambio es el más grande. Entonces empezamos hicimos la propuesta inicialmente el más grande. Viendo cómo se están matando hoy, me doy cuenta que no había lugar para nadie más, ¿no? Viendo lo ¿Quién se opuso, Macri o Larreta a eso? No. Yo te diría Bullrich, Macri y Larreta estaban a favor del frente, ese opositor. Sí. Acá hubo oposición de parte de la coalición cívica y del radicalismo. Es decir, Carrió y el radicalismo. Exactamente. Pero más allá de los nombres, yo creo que viendo cómo se están matando hoy, yo diría no había espacio para un tercero en el medio de una crisis. Una pregunta rápido y me tengo que ir al corte. Sí, José, cuando uno habla a veces con dirigentes del oficialismo, de la oposición, de los sectores más amplios, ¿no? Frente de Todos, Juntos por el Cambio, dicen no, el espacio de Spert, como muchos otros, son la antipolítica y son un problema, un riesgo para la política argentina porque representan algo fuera del sistema. ¿Lo habrá escuchado esto? Sí, pero fuera del sistema, ¿de qué sistema? ¿De la democracia? Yo estoy en la democracia. Del sistema empobrecedor, del cual forma parte la política, de la cual forma parte un Cristina Fernández, un Alberto Fernández, un Carrió, sí, estamos fuera de ese sistema. Somos antisistema empobrecedor, pero tenemos propuestas dentro del sistema democrático, si esa es la duda de algunos, sino simplemente queremos hacer lo que hacen los países donde la gente vive bien. Si eso es ser antisistema, mirá la locura, ¿no? Ser antisistema acá es proponer lo que en los países donde la gente vive bien es totalmente sistémico, ni se discute. Porque le cuento a esos que dicen eso que vos decís, que donde la gente vive bien no se discute la necesidad de comerciar con el mundo, no se discute de recaudar una cantidad de impuestos razonable en lugar de demolerte impuestos como acá, y no se discute leyes laborales que generen empleo en blanco. Sí, nosotros somos antisistema empobrecedor. Hay diferencias grandes dentro de los que se llaman libertarios y demás respecto a algunas cuestiones, ¿no? Pero creo que en algún momento la hemos hablado, digamos, vos tenés una idea mucho más liberal, no conservadora respecto a algunos temas, por ejemplo, el aborto o temas que trascienden lo económico, sí, ¿no? Sí. Sin embargo, dentro de los grupos libertarios que ideológicamente en lo económico son cercanos a vos, son más conservadores desde el punto de vista social e institucional que lo que sos vos. ¿Pero por qué? Porque nuestra preocupación es la gente que se muere de hambre, es terminar con esta tendencia de la Argentina a ser una villa miseria. El resto de los temas que bordean hasta lo religioso es un tema en la cual la política yo creo que no se tiene que meter. Pero en todo caso, hacer pero por plebiscitos. eso, vos ahí sos bien liberal, estás a favor de la despenalización del aborto y de la despenalización de otro tipo de actividades. Sí, yo ahí, si vos me decís, yo como presidente nunca hubiera enviado una ley al Congreso, sino que hubiera... Hagamos un plebiscito porque este es un tema muy delicado que lo tiene que decir la sociedad, no la política. ¿Y personalmente? Personalmente sí, a favor de la despenalización. Gracias, nada, José Luis. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos vamos a contar qué se juega en esta elección en el Congreso. Bueno, a ver cómo está el tema del primer día de vacunación de los menores. Vamos a estar ahí en un vacunatorio y vamos a contar el tema de las tarjetas de crédito explotadas. El gobierno quiere ponerle un poquito de ayudín al consumo a través de las tarjetas de crédito, que están todas las tarjetas de crédito
con deudas que no se pueden pagar, así que puede ser esa la fórmula de traccionar el consumo. Ya volvemos, no te vayas. Ganadero. A partir de eso pone el otro tuit. A ver, mostrémoslo, por favor. Ahora pone fotos de esas tres claro, de esa manera. Claro. No pone cualquier foto. En ropa interior, claro. en ropa interior. Además, posando para Claro, una Para mí revista. la señorita iba a ayudarlo. Bueno, primero dice el personal de trabajo. Y para mí la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla, enciende la economía para poner la Argentina de pie. Y Waldo Wolf dice, pero ella de rodilla, ¿no? Bueno, una cosa, la verdad que cada uno saque sus propias conclusiones, hasta dónde llega la discusión de la política. Ahora, ese era el origen de todo. En el caso de lo que contábamos, en el caso de Florencia Peña, de Brandoni, ahora decía también Suar, Tinelli, claro. Suar, Tinelli, lo decía el empresario teatral Rottenberg, con quien hablábamos, bueno, claramente eran parte de la agenda sectorial, como fueron los empresarios de electrodomésticos, como fueron los empresarios textiles, como fueron todos desesperados, algunos con mejor y otros con peor suerte, hay que decirlo. Porque también hubo muchos sectores que quedaron muy relegados, los gastronómicos. Ahora, una cosa es eso, que obviamente termina banalizado por los exabruptos de los diputados, porque se mezcla todo. Pero otra cosa distinta, insisto, son las actividades sociales en Olivo en el momento donde tenías que dar un mensaje. Porque el presidente y sus funcionarios no son cualquier ciudadano, son los que supuestamente tienen que dar el ejemplo. Bueno, no ocurrió con el tema de la vacunación VIP, con lo que sabemos que ocurrió, y bueno, efectivamente tampoco ocurre si hay reuniones sociales, no estas, sino las reuniones sociales que comentamos. Claro, las los reuniones dos sociales, cumpleaños. Los 2 cumpleaños en momentos donde había cuarentena dura. Bueno, ¿qué está pasando con la vacunación a menores? Comenzó hoy la vacunación con las vacunas de Moderna en Ciudad, en la provincia de Buenos Aires, prácticamente en todas las provincias. Sí, Maxi, en las 24 jurisdicciones hoy, formalmente, 3 provincias ya habían iniciado a partir del sábado, que habían sido Neuquén, Tucumán y la provincia de Mendoza. El objetivo es llegar a 924.000 personas de entre 12 y 17 años que tienen factores de riesgo. Hay aproximadamente hoy cerca de 200.000 inscriptos, Maxi, de esos 924.000. Solo en la provincia de Buenos Aires, 117.460. A ellos se les asignaron hoy unos 10.000 turnos. En la ciudad de Buenos Aires se anotaron 9.400 y todos los turnos se asignaron en el día de hoy. Te decía, las otras 2 provincias que ya habían comenzado con la vacunación, Mendoza, Neuquén, Tucumán, que también tuvieron distinta suerte por ahora en la inscripción, Maxi. Y ayer, de hecho anoche, cuando se actualizó el reporte de los vacunados en Argentina, apareció un primer grupo de 12 a 17 con factores de riesgo. En total, ya se habían anotado en el sistema 2.356 adolescentes que recibieron la vacuna. Te decía, Maxi, que de estos 924.000 hay un estudio que evaluó el Ministerio de Salud de la Nación, donde precisamente privilegiaban grupos de riesgo de acuerdo a algunas condiciones, ya sean patologías o bien chicos que tienen alguna discapacidad. Por ejemplo, a ver si podemos mostrar, mientras tanto, tenemos la imagen ahí en el vacunatorio, este es uno de los vacunatorios donde se está realizando, después vamos a ir al móvil, pero a ver si podemos mostrar, porque esto es en vivo, en este momento lo que está ocurriendo en uno de los vacunatorios, tengo entendido, en la ciudad de Buenos Aires, con los menores de 17 años. Obviamente, muchos acompañados por familiares, ¿no? Los padres, por algún adulto, porque no solamente son chicos de 17 años, 16 años como contás, sino también hay de 15, hoy también, algunos que les ha llegado el turno de hecho, de 15. Hoy en la ciudad de Buenos Aires se asignaron los 9.400 turnos que había, por lo tanto, si hay chicos de 12, 14 o 17, hoy les tocó, y de hecho los de 12, sí, Maxi, tienen que ir acompañados de un adulto responsable, porque ellos sí tienen que autorizarlos para que puedan recibir la vacuna. Te decía, del 22% del grupo etario, de los que van de 12 a los 17, tienen, se calcula, algún factor de riesgo. La mayoría, Maxi, 17,6% del grupo total, tienen alguno de los 2 grados de obesidad que están siendo convocados para ser vacunados. Hay un porcentaje menor del 0,3% que son diabéticos. También un grupo importante de adolescentes con enfermedades renales, respiratorias, cardiopatías, y además que tienen el certificado único de discapacidad, el 1,9%.
y varios de estos a veces tienen algún tipo de factor de riesgo concurrente, por eso es este 22% del total. Y de hecho, hoy que decía Carla Bisotti, ¿cuándo van a eventualmente ser vacunados los demás? Estamos hablando que todavía falta 3.200.000 adolescentes entre 12 y 17 años. Hoy Bisotti, en el programa, lo estábamos escuchando, ya estaba en el Malbrán, dijo, cuando a todos los mayores de 18 años estén con 50% con segundas dosis, ahí va a comenzar la vacunación para el resto de los adolescentes. Para el resto de los adolescentes, aquellos que no presentan factores de riesgo, ¿no? Cuando la vacunación ya llegue al 50%, lo dijo hace un ratito, de los mayores de 18 años con las 2 dosis, ahí va a comenzar, Maxi, la vacunación al resto de los adolescentes. O sea que tendría que ser a partir de... Octubre, más o menos. Octubre. Porque de hecho hay que tener en cuenta que los más jóvenes, si bien es cierto, se están vacunando con la vacuna de Sinopharm, no van a estar privilegiados para recibir la segunda dosis en el mes de agosto, a menos que haya disponibilidad, digamos, de recurso humano, Maxi, para poder vacunar personas, ¿no? A ver, tengo a Diego Rotela, que es el secretario de Gobierno y Justicia de Jujuy. ¿Qué tal, señor? Gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿ahí en la provincia están haciendo obligatorio para empleados públicos la vacunación? Sí, en el día de ayer se firmó un decreto provincial que va a ser publicado mañana, donde en el artículo 1 establece la obligatoriedad para todos los agentes de la administración pública provincial de que deben presentar en sus correspondientes lugares de trabajo el certificado de vacunación con al menos una dosis. Nosotros entendemos que esto es una medida que tiende a garantizar no solo la salud pública, sino el poder continuar con el nivel de normalidad que venimos teniendo en la provincia. No, está claro que tiende a garantizar la salud pública. Ahora, pregunto desde la ignorancia, ¿eso es legal? Sí, es legal. ¿Obligar a una vacunación? No, en realidad, a ver, ¿Para conservar un la trabajo? misma ley de vacunación establece, la ley nacional de vacunación establece como uno de los requisitos, por ejemplo, para tramitar el DNI, tener el carnet único de vacunación al día. Cualquier mamá, cualquier papá a la hora de inscribir un niño en el jardín, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, es requerido el carnet único de vacunación. La vacunación es un procedimiento que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos. Argentina tiene un amplio calendario de vacunación planteado por la Organización Mundial de la Salud, uno de los más completos y accesibles del mundo. Y esto, a ver, también en Jujuy se requiere al momento de ingresar a la administración pública un carnet sanitario que incluye estudios médicos, estudios en bioquímico, y no vemos que exista una ilegalidad cuando en la Ley Nacional de Vacunación se declara de interés nacional la vacunación y se sientan las bases para su obligatoriedad. Bien, Rotela, gracias, muy amable. Ahí está el secretario de Gobierno de Jujuy. Por ahora, Jujuy es la única provincia que está obligando a los empleados públicos a vacunarse. Sí. Ahora, la diferencia, en la provincia de Buenos Aires, desde el próximo lunes, los docentes que tengan 21 días desde la segunda dosis están obligados a ir a trabajar, y aquel que opta por no vacunarse también está obligado a ir a trabajar. A diferencia de que esté en riesgo su puesto de trabajo, el que elige no vacunarse está obligado a ir al puesto de trabajo. Digamos, es una mirada distinta sobre cómo obligar a una persona que se vacune y también a que pueda ser convocado a su puesto de trabajo. Tanda, ya volvemos. Bueno, atención, tarjetas explotadas, lo que decíamos, ¿no? Quieren estimular el consumo con el tema de la hora 30, hora 12, hora 24 y ahora no sé cuánto, pero ojo que hay un endeudamiento muy grande en las tarjetas de crédito. Claro, y hay un problema justamente que está por ahora sin solución, y es que los bancos, frente a esta realidad que es que los clientes tienen las tarjetas explotadas con el cupo totalmente utilizado, no están dando aumentos de ese límite. Entonces la gente tiene, ¿por qué no están dando aumento? Y porque el año pasado, cuando creció la morosidad en medio de la pandemia, los bancos tomaron recaudo justamente, no extendieron ese límite al ritmo por lo menos de la inflación, directamente o lo congelaron o dieron por debajo de la inflación que está en el 50% interanual. ¿Qué están haciendo los bancos? Y bueno,
o dan estos incrementos en la posibilidad de gastar a pedido de los clientes, cuando el cliente tiene que llamar, o sea, dan aumentos muy puntuales, o directamente cuando el cliente llama al banco y pide que se agrande justamente ese límite para poder gastar, a cambio le dicen, bueno, yo te lo agrando, pero te vendemos un seguro, por ejemplo, un seguro para el auto o un seguro de vida. Entonces, bueno, pero eso no es una solución justamente integral, es algo muy puntual que está pasando. ¿Tenés algún datito de qué nivel de endeudamiento tienen y demás? Y está en el nivel del 50%, la gente tiene el 50% promedio ocupado, dentro de ese 50% tenés una... Es decir, pago en cuotas que en el 50% de la tarjeta. Una gran mayoría que tiene prácticamente todo consumido, y después una minoría, los que tienen la tarjeta premium o una tarjeta black, tiene más bajo. Y tienen justamente un nivel de endeudamiento más chico. Perfecto. Bueno, un ministerio que está generando mucho ruido. Se va el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y no se sabe todavía quién lo reemplaza. Exactamente, Maxi. Y de hecho, ayer fue el lanzamiento de la campaña electoral en la provincia de Santa Fe, donde el gobernador Omar Perotti encabezó la lista de la presentación de candidatos. En esa presentación hubo incluso un mensaje grabado del presidente de la Nación respaldando a la lista, que también lo tiene el propio Perotti como candidato, es primer senador suplente, pero lo cierto es que Agustín Rossi, que es el adversario interno de Omar Perotti, todavía sigue siendo ministro de Defensa de la Nación. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Y de hecho, hace un ratito, Maxi, la Casa Rosada envió el parte médico de Alberto Fernández por su aislamiento, donde indican que el presidente está bien, está cursando su aislamiento, que el jueves recién se va a hacer el hisopado para ver si puede retomar su actividad habitual. Por lo tanto, hasta el viernes va a tener que seguir conviviendo Agustín Rossi como ministro, siendo un candidato que de hecho se está enfrentando a la lista que apoyan el presidente y la vicepresidenta de la Nación, algo que está generando muchísima incomodidad, porque hoy de hecho hay un dato chiquito, pero ilustra la situación. El viernes pasado, Agustín Rossi hizo su último acto como ministro de Defensa, donde despidió a la fragata Libertad. Subieron el video a la página del Ministerio de Defensa. Y lo bajaron. Y se lo bajaron. Ahí el propio Rossi se despedía, ¿no?, de cada uno, de los generales, qué sé yo. Hablaba del presidente, de la importancia de tener un líder democrático que respetase las opiniones de todos. Y le bajaron el video. Le bajaron el video de la página del Ministerio no quieren de que Defensa. use eso para la campaña de Santa Fe, porque está enfrentando a Alberto Fernández y a Cristina, que están apoyando hoy a Perotti. ¿Tenés un dato con el tema Morales y Larreta? Sí, salió con todo Gerardo Morales, recordemos, es una de las figuras de Juntos por el Cambio, con los tapones de punta para con Rodríguez Larreta. En realidad, una forma de pegarle a Larreta es pegarle a Santilli, es pegarle a la campaña en la provincia de Buenos Aires y pegarle también a esto que durante el fin de semana trataron de acordar, que es un código de convivencia entre los candidatos de Juntos por el Cambio. Primero dijo que este código de convivencia era una especie de manual de jardín de infantes, ya durísimo con el espacio, y después se refirió puntualmente a Rodríguez Larreta. No sé si tenemos los textuales ahí, Xavi. Ese es el de código de convivencia. Y respecto a cómo se diferencia el PRO de la UCR, mirá qué duro, el tema de los globitos y el bailecito pasó. No llegamos a nada, no quiero un gobierno de CEOs, tiene que haber más política, dijo Gerardo Morales, en esta estrategia donde se van despegando cada vez más de las gestiones, tanto de Mauricio Macri como de Santilli. La última. Sí, la que había dicho. Sí, Larreta ya lo corrió a Mauricio Macri. Ahí está, y le pasó el cepillo a Patricia Bullrich, advirtiendo que es bravo Larreta, diciendo Gerardo Morales. Así es, así que durísimo. Ahora están enfrentados en la provincia de Buenos Aires porque Gerardo Morales, Cornejo, el radicalismo apoyan a Manes y obviamente Larreta y Carrió sostienen a Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Bueno, dame un dato de qué está pasando con la paritaria de la UOCRA, que está cerrando un aumento del 47,8% la UOCRA. Y bueno, es uno de los gremios de los grandes que logró reabrir la paritaria justamente y que en el día de ayer acordó esto, 47,8% de incremento. En abril, hace unos meses nada más, había firmado el 35,8%, con lo cual ahora se alinea con una inflación justamente que en el año estará cerca del 45% según las consultoras privadas. Ahí la UOCRA se juega justamente a tener algún puntito adicional. Claro, van a recibir este aumento en 7 tramos, de los cuales ya cobraron 2.
faltan 5, hasta marzo de 2022 van a estar cobrando todos los meses aumento tras aumento para llegar al 47,8%. Los empleados de comercio que hasta ayer siguieron negociando, por ahora sin acuerdo, están reclamando el 44%, pero los empresarios no le están dando el visto bueno a ese pedido. Bien, y sin duda la gran preocupación en este momento es cuando empieza a circular de manera comunitaria la variante Delta, porque cada vez son más casos los que se detectan cuando se hacen los hisopados de variante Delta en la Argentina. Damián. Exactamente, Maxi. De hecho, hasta ahora son 89 los casos confirmados. ¿Tenemos una placa con eso? Sí. Y de hecho hay 70 que tienen antecedente de viaje al exterior, 17 de ellos que son contactos estrechos. Por ahora solamente hay 2 casos, que son los de la ciudad de Buenos Aires, que no tienen nexo epidemiológico con el antecedente de viaje. Ese es un problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Y 19 que están siendo evaluados, que ya se los asume como posible variante Delta porque son todos contactos estrechos de aquellos a los que ya se les confirmó. ¿Y cómo están repartidos por jurisdicción? La ciudad de Buenos Aires tiene, Maxi, la mayor cantidad de casos, 40. Repetimos, de esos 2 son los que tienen los que no tienen nexo epidemiológico. Lo cual es lógico porque ingresan son los que ingresaron por Ezeiza y residen en la ciudad de Buenos Aires. Porque de hecho, en la provincia de Buenos Aires, que son 22, también ingresaron por Ezeiza, o también puede haber sido Aeroparque, y residen en la provincia de Buenos Aires. Aeroparque porque hay vuelos regionales, Maxi, como el caso de Lima, que llegan los aviones hasta Aeroparque. Y finalmente, la provincia de Córdoba tiene 19. De esos 19 son 18 todos que devienen del caso cero del que vino de Lima. O sea, el que vino de Lima y que no respetó el aislamiento ya hay 18 contagió a 18 personas más. personas, exactamente. Y después en Santa Fe hay 6, todos de Rosario,